Señor les bendiga nuevamente, hermanos. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 17. Seguimos en el estudio de este libro que ha sido de mucho provecho para nosotros, cosas que eran de alguna manera no tan cercanas a nuestra mente, a nuestro corazón. Ahora, a través del estudio, estamos teniendo un mejor entendimiento de muchas cosas. Hechos capítulo 18, y la intención para esta tarde es cubrir de los versículos 9 hasta el 17. Antes de darle lectura, vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, nosotros te damos las gracias por la oportunidad que has provisto para nosotros, permitiendo congregarnos, Señor, como iglesia. Y te pedimos, Señor, que a la hora de abrir tu palabra seas tú con cada uno de nosotros, Señor, dándonos la habilidad no solamente del que habla, sino también del que escucha. Porque a veces perdemos de vista, Señor, que sí, el que habla tiene una responsabilidad enorme, pero no es menos la responsabilidad del que escucha también. Y como lo oraba el hermano temprano, Señor, hay muchos que han estado entre nosotros, se han expuesto a la predicación de tu palabra, Señor, y aún en medio de todas las cosas que tú has manifestado a ellos, se desanimaron y han cedido. Entonces, en esta tarde queremos confiar en tu providencia, en tu soberanía, en tu voluntad, Señor, en que tú has de preservarnos a nosotros. Ayuda, Señor, a aquel que está desanimado, ayuda a aquel que quiere desanimarse, pero también, Señor, ayuda a aquel que está animado, que está gozoso de venir delante de ti y vivir la vida cristiana como tú lo has ordenado. De manera, Señor, que independientemente del nivel en el que estemos de ánimos, todos te necesitamos. Todos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Y si usted ya miró su boletín, ya se fijó el nombre de el sermón para esta tarde. No temas, habla, no calles. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres,
y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y les echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Vamos a llegar hasta ahí con la lectura. Quiero iniciar con una pregunta, hermanos, que hemos venido considerando a través de estas semanas y hemos considerado a través de nuestra vida cristiana. Y vamos a seguir considerando en lo que nos reste de nuestra vida sobre la tierra hasta que el Señor venga por nosotros. Y la pregunta es, hermano, ¿está usted desanimado o está desanimada? Esa es una buena pregunta para iniciar la meditación en esta tarde. ¿Dónde usted ha estado? ¿Dónde está o dónde usted va a estar un día? En más de una ocasión, la semana pasada, nosotros dijimos que hemos cedido ante el desánimo. Vemos jóvenes que un día estuvieron inmersos en la vida, en las actividades de una iglesia y ahora el mundo como un pulpo los atrapó y los jaló. Hemos visto cómo jóvenes han cedido. Hemos visto también cómo adultos no es la excepción. Adultos que un día levantaban sus manos y un día cantaban y un día dirigían un grupo de oración y un día más de una vez se pararon frente a un grupo de hermanos en una iglesia. Ahora usted les ve que cedieron a una debilidad, X debilidad. Se descuidaron, cedieron, se desanimaron. Vemos de igual manera matrimonios, familias. Y esto, hermanos, tiene que ser como un llamado de atención para nosotros. Y lo que yo estoy haciendo nada más es queriendo poner una base sobre la cual voy a desarrollar mi argumento. Y es, sin importar la posición en la que está, sea niño, sea joven, sea adulto, sea matrimonio, sea hombre, lo que sea. Tenemos a un Dios que es encargado de fortalecer a aquellos que en un momento se desaniman o vamos a desanimarnos. Y a mi mente solo hacen eco las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, ciudad a la que él ha llegado allí en el texto y les dice en segunda de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4 y por favor guarde este texto en su mente y en su corazón en esta tarde. Si hay algo que usted se va a llevar de este sermón, por favor llévese este texto. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de algunas consolaciones, de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermanos, todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por el gobierno cuando vela por nosotros, o por los amigos que nos dan una llamada. No, hermanos, nosotros somos consolados por Dios. Y eso no es poca cosa, como dice el pastor Núñez. No es poca cosa.
El apóstol ha llegado a esta ciudad plagada de inmoralidad, ha llegado solo y comenzamos diciendo que Dios está en la labor de fortalecer a sus hijos. Hermano, y si usted me está escuchando aquí en esta tarde, imagínese esto, yo pensaba mientras escribía, pensaba en eso, si usted está escuchándome en esta tarde, o si hay alguien que escuchará después esto, si usted está escuchando en esta tarde, usted es un testimonio vivo que Dios le ha fortalecido. O sea, Dios nos ha fortalecido. Entonces, este hombre llega ahí solo, una ciudad plagada de inmoralidad, ha llegado ahí en los versículos, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 3, dice que ha llegado entre vosotros, dice que estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y dijimos la semana anterior y que vamos a encontrar varias maneras en las que Cristo va a fortalecer a su apóstol y en consecuencia a cualquiera que confíe en Él, que dependa de Él. Mientras el hermano también oraba ahora, decía de que a veces se nos olvida orar. ¿Y qué significa que nosotros no oremos? Estamos dándonos un golpe en el pecho y estamos diciendo yo solo puedo. Si nosotros también, oraba el hermano, no leemos la escritura, nosotros estamos diciendo mis capacidades son suficientes, yo no necesito leer la Biblia. Y ya solamente ahí ya nosotros tenemos puntos para otro mensaje. Pero dijimos la semana pasada que hay varias maneras en las que el Señor ha acompañado y ha fortalecido a este hombre. Y lo primero que veíamos es que Él ha traído compañía o ha provisto de compañía soberanamente, providencialmente está Priscila y Aquila. Luego, esa fue la primera vez. Lo primero que hace es orquestar su encuentro con Priscila y con Aquila, su mujer, y de esa manera la soledad pasa a ser o a pasar en un segundo plano. Ya no está solo. Dijimos que de ahí en adelante inicia la labor del fortalecimiento para este hombre. Inician su relación de compañerismo, los dos se dedican a la misma labor, los dos trabajan lo mismo, los dos buscan la manera de trabajar con sus manos para poder sustentarse ellos mismos, no ser gravosos para nadie. Y la pregunta que podría surgir, y parece que la semana pasada se nos pudo haber escapado, ¿por qué el apóstol llega a trabajar? O creo que lo estuve mencionando de alguna manera, pero ¿por qué el apóstol llega a trabajar? Y dos posibles razones por las que él lo hace. El primero, su sostenimiento personal. Él acaba de llegar ahí, él necesita trabajar, la Biblia nos dice que eso es un principio, usted debe de trabajar, si usted trabaja, pues come, si no trabaja, pues no come, simple, un principio fundamental en la vida del cristiano. ¿Alguien necesita comer? Bueno, necesita ensuciarse las manos. Luego la segunda razón por la que podemos decir por qué el apóstol llega a trabajar, y es porque el trabajo, en un sentido, él lo hace por sensibilidad, porque él no quiere ser carga para sus hermanos en la fe, y también posiblemente lo que no quería es que los paganos llegaran a pensar que el cristianismo era un negocio o se podía utilizar como algo comercial. Donde quiera que él iba, él buscó trabajar. Segunda de Tesalonicenses leíamos eso, porque acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. No queremos ser carga para la iglesia. Entonces luego, la segunda manera en la que él ha animado a Pablo es, él ha confirmado, él ha traído compañeros, ha traído conversos a la iglesia. Entonces de esa manera él ahora ya puede
dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Nosotros veíamos eso la semana anterior. Todo eso lo hacemos y lo vimos de los versículos del 1 al 5. Y al llegar al versículo 6, se presenta ya la familiar respuesta de los religiosos de la época. Ellos están blasfemando y lo que Pablo hace es sacude sus vestidos, se desliga de cualquier responsabilidad espiritual y ahora ya es una cuestión de cada uno de ellos. Su sangre sea sobre vuestras manos, les dice él. Y él les dice a los judíos, ya terminé con ustedes, ya les prediqué, ya salí de mi responsabilidad, ustedes ya tuvieron su oportunidad y lo que han hecho han blasfemado en contra de Jesucristo. Y aquí sale un detalle que es lindamente importante. Pablo les dice que se va a los gentiles. Y es como que cualquiera pudiera pensar, bueno, ¿cuánto tiempo va a viajar o en cuántos días llegará por allá? Y lo que él hace solo es abrir la puerta del vecino y se mete a la casa de quién. Hay un hombre ahí, justo. Hay un hombre que está ahí, solo sale de la sinagoga. Pablo les dice que se va a los gentiles, solo abre la puerta de la par y llega a la casa de uno llamado Justo, que dice la Escritura que este es un temeroso de Dios. Y ya no vamos a regresar tanto ahí, pero cuando la Escritura dice de que hay un judío que era temeroso de Dios, que está en la sinagoga, ese hombre aún no es salvo. Ese hombre tiene el conocimiento de Dios, pero no conoce a Jesucristo, no se ha expuesto a la predicación del nuevo pacto, a la predicación del sacrificio único y perfecto de Jesucristo en favor de aquellos que descansan en él a través de la fe. Pero su corazón de alguna manera ya está preparado, ya hay tierra fértil ahí, es un hombre justo, llamado justo, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Ya está preparado para recibir el Evangelio de Cristo. ¿Y qué es lo que sucede? Él y toda su casa cree, todos escuchan, todos creen y todos son bautizados, son agregados al reino. Después de ese breve repaso entonces, a manera de introducción, ahora vamos a pasar a los versículos, los cuales son mi intención cubrir en esta tarde, y vamos a ver la manera en la que Dios continúa fortaleciendo a este hombre, a este predicador, y lo hace mostrándose Él. Si la compañía de Priscila y Aquila fue de aliento, si la llegada de Silas y de Timoteo fue de mucho ánimo, ahora imagínense la presencia de Dios mismo en su vida, y eso es lo que vamos a ver de los versículos del 1 al 7. Mire lo que dice el versículo 10, y ahí es donde nosotros encontramos esta promesa que hizo a Pablo, y es una promesa que también está disponible para nosotros en el día de ahora, porque yo estoy contigo. Y no solamente eso, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y lo tercero, ¿por qué? Ahí andan muchos en las iglesias, en la sinagoga. Hay unos que van a una iglesia que se llama fulana de tal, otros que van a otra iglesia. Hay mucho, pero lo que Dios dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y lo que Él está diciendo ahí es, aunque ustedes no miren quién es salvo, aquí yo tengo mucho pueblo. Eso solamente nos habla de la elección soberana de Dios. La reacción de Pablo pudo haber sido, no me dejes solo ahí, Señor. ¿Por qué debería yo de seguir haciendo esto? ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las garantías que yo tengo si continúo aquí? Y Dios le da 3 y el Señor le da los motivos que ya nosotros leímos. Porque yo estoy contigo,
porque ninguno pondrá la mano sobre ti y porque lo más importante, aquí hay gente que necesita escuchar del Evangelio. Entonces, tenemos tres promesas por las cuales o de las cuales nosotros podemos apropiarnos. Y hermanos, el viernes que estuvimos aquí, yo creo que también estuvimos en el hogar de nuestros hermanos y una de las cosas que yo creo que se ha convertido en un gravísimo problema para mí y para cada cristiano, para cada creyente es que nosotros leemos la Biblia. Y hay una lectura muy posible, una lectura fornida, o sea, constante de la Escritura. Pero no es lo mismo leer y de alguna manera aceptar lo que estamos leyendo. Y otra cosa bien diferente es creer con certeza lo que nosotros estamos leyendo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Incredulidad. Capítulo 4, versículo 6 de Efesios, ¿qué es lo que nos dice? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y con acción de gracias, con acciones de gracias. Hermano, usted abraza en su totalidad esa promesa. Yo me temo que no lo hago. Porque si sucede algo a mi alrededor, algo de salud, algo de, no sé, cualquier cosa, social, material, lo que sea, ¿qué estamos haciendo? Decaemos. Nuestro rostro dice, estás preocupada, hermana, estás preocupado, hermano. Porque no creemos en lo que Dios nos ha dicho. Y el Señor en este sueño le dice a Pablo, en esta visión le dice a Pablo, Pablo, continúa predicando, porque yo estoy contigo. Y eso es una afirmación, hermanos, muy poderosa. Hay un énfasis que la presencia de Dios estará ahí entre y con nosotros. Habiendo leído esto, nosotros entendemos que que el Señor se lo dijo a Pablo aquí en esta visión. Pero la pregunta sería, el versículo 9 dice que entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Y en el versículo 10 le dice, porque yo estoy contigo. Hermanos, eso es algo que nosotros no creemos. Yo me temo que no creemos. ¿Y por qué yo puedo decir eso? ¿Cuántas veces nosotros callamos el compartir el Evangelio por miedo a ser juzgados o por miedo a ser atacados? Pero el Señor le dice, continúa predicando, yo estoy contigo. Dios tiene un poder increíble y la Biblia dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿en quién? En nosotros. ¿Lo ve? Y no solamente voy a estar con ustedes, no solamente voy a estar contigo, no solamente te voy a equipar para que prediques, sino que también te voy a preservar. ¿Cómo? Ninguno podrá o pondrá sobre ti la mano, nadie te va a hacer daño. Hermano, qué promesas más hermosas. Veamos un par de versículos aquí en 2 de Timoteo, capítulo 4. Acá Pablo se va acercando hacia el final de su vida y Dios le dice ahí en la ciudad de Corinto que nadie va a poder hacerle daño.
Y mire su confianza en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Miren lo que sigue diciendo. Así fui librado de la boca del león. ¿Y qué es la referencia que hay en la Escritura acerca de este león? Bueno, hay dos. Está el león de la tribu de Judá y está también que el diablo anda como león rugiente. Obviamente por el contexto nosotros entendemos que es la obra de Dios. Y fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo llegó hasta ahí. Y mire con las palabras que lo hizo. Amada iglesia, yo sospecho otra vez que nosotros tenemos un problema muy serio de incredulidad. La Biblia nos dice que oremos sin cesar. ¿Oramos? La Biblia nos dice que deseemos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcamos en el Señor. La leemos. Él nos está diciendo, no paren, no se rindan, mi poder se va a perfeccionar en ustedes. Y cuando entendamos que el poder de Dios y su preservación, y que la ha puesto en nuestra cuenta, no hemos de tener ningún temor. Dios nos va a proteger de cualquier ataque que venga de parte del enemigo. La tercera razón por la cual no debemos de detenernos, siempre ahí en el versículo 10, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y yo consideré dos cosas que Dios pudo haber dicho ahí, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Puede ser una referencia a que la ciudad estaba llena de gente, de individuos, pero eso no tendría mucho sentido, porque ¿qué sentido tendría que el Señor quiere preservar la vida de la gente que vive de espaldas a Él? Entonces, lo que podemos dar como implícito ahí es que hay mucho pueblo que le pertenece a Él. Él dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad, sigue hablando, no calles, porque yo te prometo que van a haber resultados, van a haber frutos en tu predicación. Y me temo que a veces desestimamos a Dios. Y no conocemos y no creemos que Él va a traer frutos cuando estamos fielmente predicando su palabra, obedeciéndole, amándole, sujetándonos a Él, en obediencia a Él. A veces subestimamos lo que Dios nos ha dicho. Él dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En otras palabras, aquí tengo a muchos que son míos, a muchos elegidos, a muchos que escogí desde antes de la fundación del mundo. La salvación, hermanos, viene desde la eternidad pasada por la elección soberana de Dios, y yo sé que muchos al escuchar esto dan un golpe fuerte en la mesa. Lo sé, los escucho. Porque se niegan y se rehúsan a aceptar que hay alguien superior a ellos quien decide quién salva y a quién no salva. Yo los escogí,
están en el libro de la vida escritos ahí. Ellos necesitan escuchar el Evangelio y ellos responderán al mensaje del Evangelio. Y el texto nos dice que fue Pablo. De ahí el texto no nos dice que Pablo fue de un lugar a otro buscando a aquellos que tenían un cartel en la espalda con la letra E de escogidos y que a ellos les dio el Evangelio. El texto no dice eso. Su labor, hermanos, la labor de Pablo y la labor suya y la mía es predicar a todos por igual. Y Dios en su soberanía se va a encargar de lo demás. La responsabilidad nuestra, hermanos, tampoco es de ir al Tin Marín de Dos Pingüé. Nuestra responsabilidad es predicarle a aquel que anda sin Cristo. Nosotros no sabemos. Hay posturas en cuanto a lo que significa el calvinismo. Nosotros somos, queremos ser bíblicos, nosotros no queremos ser calvínicos o calvinistas, no, queremos ser bíblicos. Porque por ahí pues resalta eso, bueno, entonces estos siguen doctrinas de hombres y todo, pero existe dentro de esto el calvinismo que es, bueno, ellos predicaron que Dios soberanamente elige a los de él y eso lo vemos a lo largo de la escritura, pero también está el hipercalvinismo, aquellos que están sentados en las bancas de sus iglesias y no hacen nada por alcanzar al perdido, porque al fin y al cabo ya Dios sabe quiénes son salvos. Y ahí hay un problema también. Amados, la Biblia enseña que Dios escoge para salvación y algunos pelean con esta doctrina de la salvación, crujen los dientes y aquellos afirman que eso sería injusto. ¿Cómo es que Dios a unos los escoge para salvación y a otros los escoge para condenación o para destrucción eterna? Hermano, no importa las rabietas que esto le produzca a alguien. Y en lugar de cuestionar a quienes predican estas doctrinas, que cuestionen a Dios y que cuestionen su palabra. Está aquí. Usted la tiene en sus manos. La doctrina que nosotros predicamos está aquí. Está en las páginas de la Escritura. Pero todos, de alguna manera o de otra, nosotros hemos estado en un punto de rebelarnos en contra de esta enseñanza. Y el Señor le dice a Pablo, aquí tengo mucho pueblo, predica, no te detengas, no tengas miedo, habla, nadie te podrá hacer frente. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? A leer esto en la Escritura, decir amén a eso. No, yo no podría hacer otra cosa. Lo que nosotros debemos de hacer es solamente creer y aceptar lo que Dios nos ha revelado en su palabra. No es una doctrina humana, es una doctrina bíblica. Mire conmigo 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Versículo 9 de 2 de Timoteo, capítulo 1, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Neguemos esto. Que alguien niegue esto. Sin saberlo y sin ser realmente conscientes, muchos se encuentran en una posición que, créame, nadie quiere estar ahí, hermano. Están juzgando a Dios y diciéndole, qué injusto eres. Eso no es justo. Y la pregunta sería, ¿acaso el gusano creado es el estándar de lo que es justo y de lo que no es justo? ¿Acaso el gusano de la tierra puede cuestionar al creador de esa tierra? ¿O es el Señor creador quien decide el estándar?
Siguiente pregunta, ¿o es la ignorancia que limita al individuo y limita el entendimiento, o es la arrogancia de creer que nosotros tenemos el control en la salvación? Son preguntas que retan, que nos llevan a pensar. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 nos da claridad, nos da mucha luz con respecto a esto. Capítulo 9, versículo 20 de Romanos. Él dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Preguntas que a veces yo me he hecho, ¿por qué no tengo pelo? ¿Se imagina? Dios en su soberanía quería que ustedes vieran mis pensamientos. No puedo cuestionar yo a Dios por eso. Su estatura, su altura, su color de piel, hermanos. Dios nos ha diseñado a su imagen, a su semejanza. ¿Y qué podemos decir? Y dice el capítulo 9, versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro a que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Imagínense esto, un vaso para honra y otro para deshonra. O sea, hermanos, y sigue diciendo, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Esto, hermanos, tiene que hacernos temblar esto. Porque otra vez, si usted y yo estamos aquí en este lugar y estamos adorando el nombre de Dios, no fue una iniciativa que usted y yo tuvimos, fue la obra salvífica de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Versículo 23, siempre del capítulo 9, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Charles Spurgeon dijo que podremos estar en contra de la doctrina de la elección, pero jamás la vamos a poder borrar de la Escritura. ¿Sabe cuál es la respuesta divina para aquel que para aquel que quiere altercar en contra de Dios, o para aquel que quiere hacer juicio en contra de Dios, o por aquel que quiere cuestionar en contra de Dios? ¿Sabe cuál es la divina respuesta? Cállate. Cree, vive de una manera que le agrada al Señor. Lo demás, descansa en Él. Cállate. Esa es una frase que se le ha copiado al hermano Tomás, que está ahí, que estamos allá, que está ahí predicando a alguien. Cállate. Y si todavía tengo alguna duda, veamos siempre en el capítulo 9 de Romanos, pero regresemos al versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y ahí es como si el apóstol Pablo quiere golpear la mesa y dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que aquí tengo a mucho pueblo. Otro texto, mire hermanos, nosotros pudiéramos pasar toda la tarde citando textos y textos y textos que el hombre es incapaz de responder a Dios sin un previo milagro salvífico en el corazón del hombre. No hay manera.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Colosenses 3:12. Vamos a Colosenses capítulo 3 versículo 12. No lo quería citar, pero creo que necesitamos hacerlo. Colosenses capítulo 3. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, ¿qué? Como escogidos de Dios, ¿verdad? Santos y amados, de entrañable misericordia. Y todo esto en aras de que si hemos sido escogidos por Dios, hemos de llevar fruto. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gloria a Dios Padre por medio de Él. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, solo este voy a citar. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos es predicar. El Señor le dijo a Pablo, en esa visión, Pablo, ve porque yo estoy contigo. Y esa es una de las otras maneras en las que el Señor ha de fortalecer a sus hijos. Ninguno te pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y entonces el Señor nos fortalece, como veíamos la semana anterior, con compañía entre hermanos. Nos agrega a una iglesia local y de esa manera nosotros tenemos a alguien a quien llamarle, con quien compartir, y es bien hermoso poder tener aquellos momentos. Por ejemplo, el viernes yo les invito nuevamente a aquellos que no vienen el viernes. Es un tiempo muy hermoso en donde nosotros después y eso es una cultura que yo quisiera que intencionalmente tuviéramos. Nosotros nos quedamos después del estudio y de la oración y nos quedamos ahí. Y qué hermoso es ver cómo viene tema tras tema, siempre hablando acerca de Cristo y de su evangelio. Eso es hermosísimo. Seguimos creciendo ahí. Tenemos que ser intencionales. Entonces, a lo que quiero llegar es de que nosotros encontramos fortaleza en el Señor con otros hermanos que respiran nuestro mismo aire, que creen como nosotros, que sufren como nosotros, que se sienten solos como nosotros. Entonces, Él nos fortalece con compañía. Luego también nos fortalece a través de la gente que cree y se convierte. Entonces al apóstol lo hizo cuando vino Silas y vino Timoteo. Entonces ya él entonces pudo dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Y por último va a fortalecer a los suyos a través de tiempos difíciles. Y para eso, por favor, leamos de los versículos 12 al 17 como teníamos previsto, para ir ya descendiendo en nuestro vuelo. Siendo Galión procónsul de Acaya,
Entonces no solamente va a ser a través de la compañía, no solamente a través ya de que este hombre o nosotros podemos dedicarnos por completo a la predicación, o con la misma compañía del Señor, que Él dice, yo estaré con ustedes, nadie les va a hacer daño, hay mucho pueblo ahí. Entonces también y la última manera, la otra manera en la que el Señor va a fortalecer a los suyos es a través de tiempos difíciles, a través de nuestros enemigos. Y esto es un poquito eh, inaceptable. Pero veamos lo que dice el versículo 12 al 16. Pero siendo Galión, después de que venimos del versículo 11, y dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y eso era lo que hacía. Pero la respuesta otra vez no se hizo esperar. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y esto es muy posible, según lo que se consultó es de que Pablo solo tuvo que abrir la puerta del vecino, y está ahí uno que creía en Dios llamado Justo, y este le quitó clientela a la sinagoga porque vinieron, todos creyeron, fueron bautizados y ahí están. Y eso causó revuelo en los de la sinagoga, a los judíos. Se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Y ahí es donde el Señor, de otra manera, va a fortalecer a este hombre. Y de esa manera, también nosotros vamos a ser fortalecidos si predicamos la verdad. Muy importante eso. Si vamos engañando y siendo engañados, si estamos lucrándonos del dolor ajeno y lucrándonos de la fe, no, ahí no hay Dios, no hay evangelio, no esperes que Dios te defienda ahí. Pero Pablo seguía predicando y eso es lo que nosotros vamos a hacer, predicar el evangelio. Y dice el versículo 13, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y comenzaron, y al comenzar Pablo a hablar prácticamente lo que el texto nos dice, de que Pablo, si habló, habló, pero muy mínimo. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, ya he escuchado cuál es el tema entonces, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, o religiosos, conforme a derecho o según la ley, yo os toleraría, y esa es una palabra como quien dice, los escucharía o pondría atención a su queja, pero no, os toleraría. Pero si son cuestiones de dimes y diretes, de palabras y de nombres, y de vuestra ley, ¿acaso no tienen la capacidad ustedes de resolverlo? Véanlo ustedes. Porque yo no quiero ser juez en estas cosas. Y mire lo que hizo el procónsul Galión. Los echó del tribunal. Entonces, los griegos, y estos griegos en una traducción original se refiere a judíos y a griegos, no solamente a los griegos. Y dice entonces, los griegos y los judíos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga. Este Sóstenes era, al parecer, era uno de los guardias que estaba custodiando la entrada de la sinagoga. Entonces, se desquitaron con quien no tenía nada que hacer. Agarraron ahí a Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Y el versículo 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él, estos se hicieron uña y carne, perdón, uña y mugre. Se fueron juntos, se siguieron.
trabajamos de lo mismo, has vivido con nosotros, predicas el Evangelio, me estás ayudando a crecer, hermano, vámonos. Aquí no nos quieren, aquí no quieren perseguir a estos judíos, vámonos. Y se fueron a Siria. Con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y esto lo vamos a ver la semana que viene. Esa es otra cosa. ¿Por qué? Si ya no estás bajo la ley, ¿qué ondita hay? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te rapas siguiendo estas cosas? Bueno, lo vamos a ver. Es una cuestión de sensibilidad. Pero lo vamos a ver allá. Entonces, hermanos, en conclusión, no importa quiénes son los enemigos de Dios y de los predicadores, Dios fortalece al ver que su labor o su ataque es infructuoso y fortalece ver lo que Dios hace con ellos y a veces los va a salvar y a veces los va a dejar caminar en su propio destino por rechazar a Cristo y a sus mensajeros. ¿Dónde nosotros estamos? ¿Vino usted desanimado? Hermanos, confiemos en nuestro buen Salvador. Confiemos en nuestro buen Dios y descansemos en que sus promesas son en Él sí y amén. Y no temamos. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Temamos a aquellos que pudieran hacerle daño a nuestra alma, pero ¿sabe qué? Eso nadie lo puede hacer. Dice capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 30. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O qué? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O nada? Nada, hermanos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén a eso. Oramos. Padre bendito, te agradecemos, Señor, porque en ti las promesas tuyas son sí y amén. Y queremos descansar en ellas en toda plenitud. Alguien puede atacarnos, Señor, o alguien puede estar en contra del mensaje del Evangelio que nosotros predicamos, si tú has prometido estar con nosotros todos los días. Qué promesas más hermosas que tú nos has hecho. Perdona, Señor, nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, porque no confiamos algunas veces plenamente en ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la habilidad de, como aquel niño corre a los brazos de su padre y sabe que su padre no se quitará, no va a dejar que se rompa una nariz o se rompa la cara, Señor, con esa misma confianza. Permite que nosotros podamos caminar en este mundo hostil para tus hijos, Señor. Con esa confianza permite que nosotros caminemos. Te agradecemos, Señor, porque tenemos al Consolador, a tu Espíritu, Señor, el cual nos guía hacia toda verdad, el cual nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Te agradecemos, Señor, por lo maravilloso que eres. No hay un Dios como tú. No lo hay. No lo hay. Permite, Señor, que nosotros, ahora que sabemos que no hay un Dios tan precioso como tú, Señor, permite que nosotros podamos vivir en obediencia, en agradecimiento, en gratitud. Señor, que aleje de nosotros todo temor,
por causa de nuestra carne, de nuestro pecado. Aleja de nosotros todo temor, toda falta de confianza en ti, Señor. Permite que nosotros podamos hacernos no solamente de las promesas que fueron dadas a Pablo, sino también de las demandas que se le fueron dadas. Anda acá, no calles, habla. Señor, queremos caminar delante de ti de una manera que te agrade. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que ha estado en esta tarde, en este lugar, que hemos sido expuestos, Señor, a la predicación de tu palabra. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. Que sea exaltado tu nombre en nuestras vidas, en esta reunión, Señor, en todo lo que haces. Que tu nombre sea proclamado, que tu nombre sea enaltecido. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.